La madrugada del 18 de diciembre de 1994, en Port Elizabeth, una joven de 27 años salió de casa sin imaginar que aquella noche cambiaría su vida para siempre. Dos hombres la privaron de su libertad y la dejaron al límite de la vida. Convencidos de que no sobreviviría, la abandonaron en un lugar apartado y se marcharon. Creyeron que todo había terminado, pero aquella mujer aún tenía fuerzas para luchar. Contra todo pronóstico, logró ponerse de pie y comenzó a caminar en busca de ayuda. Lo que sucedió después convirtió su historia en un ejemplo de supervivencia, además de ser uno de los casos criminales más impactantes de Sudáfrica. Este es el caso de Alison Botha. Bienvenidos a Bárbara True Crime. Soy Bárbara. No olvidemos que detrás de cada caso hay una historia, y toda historia merece ser contada. Comencemos. Alison Botha nació el 22 de septiembre de 1967 en Port Elizabeth, Sudáfrica. Creció junto a su madre y su hermano mayor después del divorcio de sus padres. Desde joven mostró un espíritu independiente y aventurero. A los 21 años viajó al extranjero, donde tuvo la oportunidad de trabajar y conocer distintos lugares. Al volver a su ciudad de origen, comenzó una etapa como agente de seguros. Después de llevar años de independencia, su familia se sintió más tranquila sabiendo que ya estaba en casa. En Port Elizabeth, diciembre es verano. La mañana del 18 de diciembre de 1994, Alison había pasado el día en la playa junto a sus amigos. Por la noche, los invitó a su apartamento para comer pizza y pasar una velada juntos. Con el paso de las horas, la mayoría comenzó a marcharse. Una de sus amigas no tenía cómo volver a casa, así que Alison se ofreció a llevarla. Después de dejarla, volvió a su apartamento cerca de las 3 de la madrugada. Su lugar para estacionar estaba ocupado, por lo que tuvo que dejar el auto un poco más lejos, debajo de un árbol y en una zona con poca iluminación. Alison apagó el motor y se dispuso a tomar unas prendas que llevaba en el asiento trasero. De momento, se abrió la puerta del vehículo cuando fue sorprendida. Frente a ella apareció un hombre que llevaba un cuchillo. La obligó a pasar al asiento del copiloto y tomó el control del vehículo. Alison, temiendo por su vida, hizo lo que le fue indicado. Él comenzó a conducir aceleradamente y se presentó como Clinton. Después le aseguró: «No quiero hacerte daño, solo quiero usar tu auto por 1 hora». Poco después se detuvo para subir a otro hombre en el asiento trasero del vehículo. Se presentó como Tim Kruger. En ese momento, Alison supo que las cosas no estaban bien, mientras observaba cómo se alejaban de la ciudad. Durante el trayecto, le hicieron saber lo que planeaban hacer y llegaron a preguntarle si se opondría. Angustiada y temiendo por su vida, contestó que no. Al llegar a un lugar apartado, ambos hombres comenzaron los ataques anticipados. Alison fue víctima de una agresión sexual y fue sometida a una fuerte presión en el cuello.
hasta dejarla casi inconsciente. Después, uno de ellos la agredió con un cuchillo, provocándole 37 heridas de gravedad. Al escuchar la conversación entre ellos, Allison pudo saber que uno le había mentido en el nombre. Cuando comprobaron que aún seguía con vida, sabía sus verdaderos nombres y les había visto la cara, le provocaron 17 heridas en el cuello, casi en su totalidad. Convencidos de que no sobreviviría, la abandonaron en la oscuridad, tendida sobre la arena. Cuando se fueron, Allison seguía consciente y con vida. Temía que no conseguiría vivir y de cómo le darían la noticia a su madre de su muerte. Con las pocas fuerzas que le quedaban, escribió en la arena los nombres de sus atacantes, los cuales eran French Dutoy y Tim Kruger. Con esto, deseaba que se dieran a conocer sus nombres y que alguien hiciera justicia por ella. Además, le dejó un último mensaje a su madre. Debajo de los nombres escribió: «Amo a mamá». Todavía consciente y decidida a no ser una víctima más, alcanzó a ver unas luces de autos que transitaban cerca de la zona. Pensó que logrando llegar hasta la orilla del camino, alguien podría ayudarla. Con gran pérdida de sangre y esfuerzo, se levantó con una lesión casi total en el cuello, por lo que tuvo que sostener su cabeza con una mano. Después, se percató que sus heridas dejaban sus órganos visibles, así que con la otra mano los sujetó. Tambaleándose y desorientada, comenzó a caminar lentamente hasta lograr llegar al camino, en donde se desvaneció, todavía estando consciente. Los vehículos pasaban frente al lugar sin detenerse. Poco después, 2 autos que viajaban juntos se acercaron al lugar. En uno de ellos iba Tim Hiller, de 20 años y estudiante de veterinaria. Al acercarse a Allison, comprendió que aquello no había sido un accidente. Hiller comenzó a auxiliarla mientras sus acompañantes solicitaban asistencia médica. Debido al estado de Allison, tuvieron que comunicarse con ella por medio de señales con las manos. Mientras esperaban aquella noche, había una dificultad más. Una huelga provocó que la ambulancia tardara aproximadamente 2 horas en llegar. Hiller permaneció junto a Allison hasta el traslado al hospital, donde comenzaría otra batalla: intentar salvarle la vida. Con la cabeza apenas sujeta al cuello, además de múltiples heridas expuestas y contaminadas por la arena, contra todo pronóstico, Allison seguía luchando por su vida y de alguna manera las circunstancias jugaron a su favor. El médico que estaba de guardia aquella noche era el doctor Dmitry Angelov, quien contaba con formación tanto en otorrinolaringología como en cirugía general. Esto permitió que Allison fuera atendida inmediatamente, sin tener que esperar la llegada de otro especialista, ya que era pleno diciembre. Gracias a que ningún órgano vital o arteria principal fue dañado, salió favorablemente de la cirugía, siendo para los médicos algo extraordinario. Mientras Allison permanecía en cuidados intensivos, la policía le mostró una serie de fotografías para intentar identificar a los criminales. A pesar de su delicado estado, Allison los señaló y con gran esfuerzo escribió sus nombres en un papel. Pero todavía quedaba algo fundamental: debía identificarlos verbalmente. Para hacerlo, autorizó a los médicos extraer temporalmente el tubo, ya que se encontraba intubada. Con una voz apenas audible, pronunció los nombres de quienes había identificado:
French Dutoy y Tim Kruger. Con esto, Allison quería que aquellos hombres fueran llevados ante la justicia y evitar que otras mujeres pudieran convertirse en víctimas. Ambos contaban con antecedentes por agresiones y se encontraban en libertad bajo fianza cuando atacaron a Allison. Con su testimonio, ayudaría a que no volvieran a quedar en libertad. Horas más tarde, los dos hombres fueron detenidos y se les informaron los cargos en su contra, entre ellos el intento de asesinato. Pero había algo que no esperaban. Allison había sobrevivido y desde el hospital había conseguido identificarlos. La noticia tomó por sorpresa a sus atacantes. French Dutoy y Tim Kruger fueron llevados ante la justicia por los hechos cometidos contra Allison. French Dutoy confesó y entregó a la policía el cuchillo que fue utilizado, así como un anillo que le fue sustraído a Allison. Por otra parte, Kruger también confesó. Durante sus declaraciones, salió a la luz un dato inquietante. Ya había planeado cometer otro crimen al día siguiente. El juicio fue en 1995. Dutoy alegó posesión demoníaca y satanismo como defensa para disminuir su culpabilidad, pero le fue negado. El 7 de agosto de 1995, French Dutoy fue condenado a 3 cadenas perpetuas y Tim Kruger fue condenado a una cadena perpetua más 25 años. El juez a cargo solicitó se anotara en la sentencia que estos individuos no tendrían derecho a la libertad, permaneciendo en prisión lo que les quedaba de vida, ya que eran un peligro para la sociedad y en especial para la víctima. Después de salir del hospital, se mudó a casa de su madre, ya que todavía necesitaba de cuidados y apoyo. Durante su convalecencia, se sometió a nuevas intervenciones quirúrgicas. En medio del proceso, le fue dada una noticia que le afectó profundamente. Debido a las lesiones que había sufrido en el área pública, los médicos consideraban que quizá no podría tener hijos. Allison buscó ayuda profesional y a manera de superar lo vivido, escribió 2 libros, uno de ellos llamado I Hacked Life, al lado de la escritora y periodista sudafricana Marianne Thamm. Años después, su historia llegó a la pantalla en 2016 con el documental Allison. En 1995, Allison conoció a Tini Botha. Ambos compartían experiencias que los llevó a apoyarse mutuamente. Con esto, comenzó la amistad, seguida de un noviazgo, hasta que la pareja se casó en febrero de 1997. Contra todo pronóstico clínico, la vida la sorprendió con su primer hijo Daniel en noviembre del 2003 y en noviembre, pero del año 2006, dio la bienvenida a su segundo hijo, Matthew. Por otra parte, el estudiante de veterinaria que se detuvo a auxiliar a Allison cambió sus estudios por el de medicina, ya que se dio cuenta de la importancia de salvar vidas humanas. French Dutoy y Tim Kruger, tras 28 años de prisión, fueron puestos en libertad condicional en julio de 2023, sin que Allison fuera notificada, vulnerando sus derechos. Temerosa por su seguridad, inició una batalla legal. El 4 de febrero del 2025, fueron enviados nuevamente a prisión, donde permanecen bajo custodia. Para concluir, Allison es una activista en contra de la violencia de género. Con su libro, documental y conferencias, ha viajado por el mundo en más de 35 países ayudando a otras víctimas. Su historia no terminó aquella noche. Allison eligió vivir y no ser
una víctima más. ¿Qué opinas sobre este caso? Te leo en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final. Si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete y activa las notificaciones para acompañarme en los próximos casos. Esto fue Bárbara True Crime. Soy Bárbara. La siguiente historia ya espera ser contada. Hasta pronto.